Porque Buenas tardes. En breve daremos inicio a este encuentro, la salud mental desde el lado de la psiquiatría. Les pedimos a todos, por favor, apagar sus micrófonos para que no haya filtraje de ruidos. Muchas gracias. Bien, bienvenido a todos los participantes de este encuentro que Armonía, Psicología y Bienestar Integral ha organizado sobre la salud mental desde el lado de la psiquiatría. Hoy tenemos el honor de poder contar con la psiquiatra Nayeli Lazo. Pero antes vamos a explicarles un poco, vamos a contarles un poco lo que las especialistas en terapia, las especialistas psicoterapeutas de nutrición y yoga trabajamos en Armonía. Armonía promueve el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Trabajamos, como ya lo dije, con las especialidades de psicoterapia, nutrición y yoga, porque creemos en el desarrollo integral de las personas, no solamente en las emociones o en la mala alimentación o en el estrés constante, sino en que todo puede ser un equilibrio y eso nos lleva a la salud integral. La expositora de hoy, como lo dije, es Ana María Nayeli Lazo Ramos. Ella es médico psiquiatra, coordinadora del área de psiquiatría de la Clínica El Golf. Ella también es médico psiquiatra del programa de atención domiciliaria del adulto mayor de salud. Psiquiatra y además se encarga del área de tutoría, orientación y consejería de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. También es docente de la Universidad Cayetano Heredia y UCSUR. Es psicoterapeuta dialéctico-conductual y es miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Quien les habla va a conducir este encuentro mediante una entrevista y una moderación. Yo soy Rocío Martans, psicóloga clínica. Hice mi pregrado en la Universidad Ricardo Palma, soy colegiada y habilitada por el Colegio de Psicólogos del Perú, hice una maestría en terapia cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Bueno, empezaremos dándole la bienvenida a Nayeli. Nayeli, mucho gusto tenerte hoy día en este encuentro que ya se está haciendo constante en Armonía y esperamos contar contigo más bien en los encuentros posteriores. Bienvenida, Nayeli. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes, buenas noches, ya casi con todos. Realmente yo les agradezco mucho, te agradezco a ti, Rocío, y a todos los organizadores de Armonía la oportunidad de poder hablar de la salud mental, ¿no? Desde el lado de la parte quizás de la psiquiatría, porque bueno, más aún en estos tiempos en los que la salud mental está tan en la palestra, entonces que es importante, bueno, que la abordemos desde las diferentes preguntas o consultas que espero que, bueno, podamos resolver el día de hoy. Muy bien. Y quiero que empecemos enfocando muy bien las especialidades. Tú eres psiquiatra, yo soy psicóloga clínica. Quiero que, por favor, marquemos bien el área de la psiquiatría y la psicología. ¿Cuándo debemos asistir, Nayeli, al psiquiatra, al médico psiquiatra? ¿Y cuándo debemos asistir al psicólogo según tu perspectiva? Claro, mira, es una buena pregunta, Rocío. O sea, generalmente nosotros, cuando asistimos al psiquiatra, el psiquiatra es primero médico, ¿no? Por tanto puede diagnosticar, pero también recetar, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hay problemas de la salud mental, ansiedad, depresión,
problemas del sueño, por ejemplo, o problemas afectivos de diferente tipo que requieran un manejo de la parte farmacológica, es necesario, ¿no? Generalmente la gran diferenciación que hacemos no es cuando hay alguna ya alteración de la funcionalidad, ¿no? Cuando alteramos la funcionalidad, cuando de repente ya realmente no puedo dormir, no puedo comer, no puedo concentrarme, no puedo trabajar adecuadamente. Entonces, sí es importante que vaya el psiquiatra como para que pueda regularme algo farmacológico. Posteriormente, psiquiatría siempre va acompañada de la parte de la psicología, ¿no? O sea, la parte psicoterapéutica es sumamente importante, es en realidad la más importante. La farmacológica solo allana el camino, ¿no? Pero la parte psicoterapéutica es la que en realidad cambia la vida, ¿no? Para la parte de psicología, si de repente hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, de emociones, de angustia, de intranquilidad, tristeza, pero que se van manejando y que todavía no llegan a alterar completamente nuestra funcionalidad, pues podemos ir al psicólogo primariamente. Obviamente, el psicólogo clínico, tener un diagnóstico también y ellos ya podrán hacer la derivación correcta si es que requiere la parte de psiquiatría o no. Definitivamente, Nayeli, entonces, si es necesario asistir, si es prudente en este punto, según la alteración mental que tenga el paciente, asistir al psiquiatra, entonces de todas maneras tenemos que trabajar multidisciplinariamente, ¿no es cierto, Nayeli? Exacto, sobre todo eso, o sea, realmente el enfoque que tiene el psicólogo y el psiquiatra son distintos, pero al final son Así del es. mismo paciente, ¿no? Entonces vamos a poder integrar al mismo paciente, integrar el mismo trastorno de ansiedad, pero el psicólogo lo va a ver desde la parte completa, humanista, de toda la parte social, de toda la parte de personalidad. El psiquiatra lo va a ver también desde esa parte, pero va a poder dar las pautas, sobre todo farmacológicas o de repente un poco puntuales en relación a ese tema y ambos integrarlo, ¿no? El integrar, y eso sí es muy importante, ¿no? O sea, la psiquiatría no puede ir disociada de la psicoterapia y la psicoterapia, si es que requiere la psiquiatría, pues se acompañará un tiempo, pero igual la que prevalecerá siempre va a ser la parte de psicología o la parte de psicoterapia. Perfecto. Ahora bien, Nayeli, la pandemia desafortunadamente ha traído una serie de alteraciones mentales o ha exacerbado una serie de alteraciones mentales que, si bien es cierto, de repente estaban contenidas o distraídas, o de repente temporalmente ha exacerbado los estados de ánimo, los estados de conciencia, los pensamientos, los temores, ¿verdad, Nayeli? ¿Cuáles son los cuadros clínicos, según tu expertise profesional, referente a la salud mental más comunes desde que inició la pandemia hasta el momento? Principalmente, y es totalmente cierto, y quiero apuntarlo, esto de disfrazar los trastornos, porque sí, lamentablemente, o sea, el trabajo, el estudio, disfraza los trastornos, ¿no? Entonces, hay una frase que yo le he escuchado más de una vez en mis pacientes, y es: Nayeli, no tengo tiempo para deprimirme, o no puedo darme el lujo de estar ansioso, tengo que ver a mis hijos, tengo que ver a mi familia, ¿no? Y claro, no nos podemos dar el lujo ni tener el tiempo, pero eventualmente igual nos aplasta, ¿no? ¿Y qué ha sucedido con la pandemia? Pues la pandemia ha generado eso, ¿no? Porque la pandemia es un estresor común, completo y sobre todo permanente, ¿no? ¿Qué es lo que más ha generado la pandemia? Trastornos de ansiedad, ¿no? Y a la cabeza está el trastorno de pánico. Trastorno de pánico post-COVID y en los que no han llevado COVID y en los testigos de COVID, ¿no? O sea, en aquellos que han tenido familiares que han tenido COVID. ¿Por qué? Porque el trastorno de pánico no es un tipo de trastorno de ansiedad que hay síntomas físicos en relación a los síntomas mentales, ¿no? Yo tengo mucha angustia, pero mi angustia se expresa en palpitaciones, falta de aire, intranquilidad, ¿no? En los pacientes que han tenido post-COVID, ¿no? Como han sentido esa sensación de falta de aire, lamentablemente eso crea una impronta en el cerebro, ¿no? Y en un paciente ansioso, mucho más, y puede generar trastornos de pánico. En aquellos que no, en los que han sido cuidadores o testigos de familiares con COVID o pérdidas por COVID, han visto la situación de los balones de oxígeno, de la pérdida de vidas humanas, de la situación de las UCIs colapsadas, de la situación de la gente acampando en los hospitales. Entonces, todo eso genera una carga emocional. Entonces, a la cabeza definitivamente trastornos de ansiedad. Dentro de esto, igual, insomnio, ¿no? El insomnio es algo que se ha dado no solo en el tema o en el contexto de la pandemia,
sino que también se ha dado, o sea, en el contexto, de mejor dicho, de la cuarentena y del aislamiento, sino también se ha dado en general, ¿no? Y se sigue dando todavía, ¿no? Y la otra parte, que, bueno, que también se han dado de cierta forma, son algunos trastornos de tipo adaptativo o depresivos, ¿no? Pero más relacionados a la pérdida de las vidas, ¿no? O sea, las vidas sociales que teníamos antes, ¿no? Y en algunas otras personas, pues relacionado a la pérdida económica, pérdida laboral, cambios en sus rutinas normales, ¿no? Que definitivamente han terminado por afectar, pues, nuestra salud mental. Ujú. Nayeli, permíteme comunicar a los participantes de este encuentro que si desean registrar sus consultas, sus dudas, lo pueden hacer desde ahora por intermedio del chat, que al finalizar este encuentro voy a trasladárselas cada una a la doctora Lazo. Bueno, continuemos. Nayeli, hablamos sobre prevención en la medicación, algo que al personal de salud, sobre todo al personal de salud mental, nos aterra, y lo hemos conversado en múltiples oportunidades, Nayeli, es la automedicación, las consecuencias nefastas que pueden traerle a la persona automedicarse, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer recibí el aviso de emergencia de una clínica que un chico me llamaron porque un chico se había automedicado con 32 medicinas para la depresión. No voy a indicar cuál, pero 32 medicinas que tú más o menos debes saber, de hecho sabes el rango de esas medicinas, 32, 32 medicinas, pastillas psiquiátricas. Esto es terrible. Entonces, la pregunta va más dirigida, Nayeli, a ¿por qué es importante no automedicarse y cuáles son sus consecuencias tú que lo ves a diario? Claro, lo primero de automedicarse es que uno va hacia el síntoma, pero no va hacia el trastorno, ¿no? Y yo siempre hago la comparación con, si yo voy a la botica para automedicarme, ¿no? Y le pido algo para la fiebre, me van a dar algo para la fiebre, pero de repente tengo una neumonía. Me va a quitar la fiebre, pero la neumonía va a seguir allí. Me voy a sentir mejor unos días porque la fiebre va a bajar, pero la neumonía va a seguir allí hasta que se complique. Entonces, el mayor riesgo de la automedicación es que disfrace el síntoma, ¿no? Efectivamente, sí, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, una pastilla para dormir, una pastilla para tranquilizarnos, nos vamos a calmar, definitivamente, ¿no? Pero disfraza el síntoma y retrasa el diagnóstico. ¿Y cuál es el mayor riesgo o la mayor complicación? Que lo cronifica, ¿no? O sea, una que automedica disfraza el síntoma 1, 2, 10, 100 veces, ¿no? Porque yo tengo pacientes que han venido que toda la pandemia no han estado consumiendo pastillas para dormir o pastillas tranquilizantes, ¿no? Y claro, regularon su sueño, pero de allí comenzaron a aumentar las dosis, ¿no? Aumentar las dosis poco a poco. Entonces, allí se dan los dos riesgos principales, ¿no? Primero, se disfraza la patología primera y no se trata de forma adecuada, ¿no? Y se puede cronificar. Y lo segundo es que genera el mayor riesgo que todos tenemos miedo y es la dependencia, ¿no? Porque la automedicación lamentablemente ahí sí se puede generar dependencia, ¿no? Contrario a lo que se considera que todos los psicofármacos generan dependencia. Eso es falso y es un mito, ¿no? En realidad no, es más, la gran mayoría de psicofármacos, ninguno en realidad bien usado genera dependencia. Generan dependencia las drogas, las sustancias psicoactivas, esas generan dependencia, pero las sustancias psicofarmacológicas no, pero mal usadas sí pueden llegar a generar dependencia. Claro. Además que las dosificaciones se dan bajo un sustento clínico, la métrica, el peso, la edad, el sistema de salud, o sea, hay todo un triaje previo y toda una historia clínica previa que el médico psiquiatra hace para justamente hacer la prescripción adecuada y precisa al paciente en base a la característica de la enfermedad que tenga o la condición que esté teniendo. Ok. Voy a empezar a adelantar algunas preguntas que nos están haciendo llegar por interno. Doctora Lazo, ¿cómo puedo detectar si alguien de mi entorno padece de una enfermedad mental? Qué importante es esta pregunta. Ya, muy importante en realidad, ¿no? ¿Cómo detectamos generalmente? Al principio van a ser cosas muy sutiles, ¿no? O sea, no se incluye socialmente, entonces cambios. O sea, lo primero que yo les digo siempre son cambios. La persona, la que era, ya no es.
La que yo recuerdo ya no es. Era alegre, chistosa, era la lucecita de la fiesta, ya no es. Él dormía bien, dormía pero tranquilo, ahora se levanta todas las noches. Estaba siempre muy jovial y muy alegre, ahora está totalmente irritable. Disfrutaba de estar con nosotros y, no sé, compartir en el almuerzo, ahora ya no lo hace. Un cambio sustancial que lo vemos nosotros como, como familia, ¿no? Como familia o como entorno o inclusive como amigos, ¿no? Veo que él era top en el trabajo y de pronto ahora ya llega tarde, no le interesa, no sé, Víctor, por ejemplo, de trato con los clientes, maltrata a los clientes, entonces cambios, ¿no? Y lo segundo es que definitivamente vemos que pierde la funcionalidad, ¿no? O sea, era laboralmente top, ya no lo hace. Era muy bueno académicamente, ya no lo es. Era muy buen padre, muy buena madre, ahora es descuidado. Era muy buen hermano, muy buen hijo, ahora ya no le interesa la familia. Era muy buena pareja, muy detallista, ahora le da igual todo. Entonces, definitivamente esos cambios, esas alteraciones en la funcionalidad, esas pequeñas cosas, ¿no?, que podemos ver, eso nos hace ver que hay allí, tiene que haber un trastorno mental, ¿no? Ahora, sí tenemos que hacer la diferencia siempre en que de repente es algo situacional, ¿no? Entonces, hacer como familiares o como entorno también ver, ¿no? Algo pasó, ¿no? Perdió el trabajo y de pronto se puso mal. Es definitivamente muy probable secundario a eso. Pero pareja y se puso mal, puede ser en relación a eso, ¿no? Pero también de repente no, siempre fue un poco, ¿no? Siempre tuvo algo distinto y ahora se ha exacerbado, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con el COVID? ¿No? Hay mucha gente que era ansiosa siempre, vive tranquila hasta cierto punto con su ansiedad, pero viene el COVID y destroza toda la parte de tranquilidad, ¿no? Y se pone ansiosa, ¿no? Entonces, eh, sí es importante ver esos pequeños cambios, ¿no? Que pueden ser muy sutiles, pero que sí, viéndolo en el entorno y en la funcionalidad, sí los vamos a poder detectar. Perfecto. Acá hay una pregunta también muy interesante. Javier nos dice, ¿qué tan útil es la meditación y qué tanto contribuye en la falta de la salud mental el uso de tantos aparatos electrónicos? Sí, pues. Claro, esa es una muy buena pregunta en realidad. Miren, en cuanto a lo que es la meditación, en realidad la meditación es muy importante y sí es muy útil, ¿no? Justamente una de las psicoterapias, ¿no?, porque ya ahora está incluida dentro de las psicoterapias de tercera generación, es el famoso mindfulness, ¿no? El mindfulness, que es la conciencia plena, ¿no? El entrar en el aquí y el ahora y en la conciencia plena en los que hacemos. En realidad el mindfulness viene de la meditación, ¿no? Viene de toda esta meditación en, bueno, en el ámbito hindú, ¿no? En todas las ancestral en general, ¿no? En la que se va viendo justamente, se va poniendo a la persona en línea y en consonancia sus sentidos y su sentir, ¿no? Entonces la meditación sí es bastante buena. ¿Cuál es el problema, no? Que a veces nosotros prescribimos meditación o lo damos como una pauta, pero la persona está sumamente ansiosa, ¿no? Entra en pánico, ¿no? Entonces, al buscar la tranquilidad va a generar más intranquilidad, ¿no? Otra de las cosas, hay ciertas personas que sí no les funciona bien la meditación, ¿no? ¿Quiénes son? Los déficits de atención, ¿no? Las personas con déficit de atención les es difícil en un principio. Eso no implica que no puedan no hacerlo, por supuesto que lo pueden hacer, pero hay que ir haciendo una progresiva. ¿Quiénes van mucho mejor en la ansiedad? Aquellas personas que tienen sus patrones obsesivos, rígidos, parametrados, porque cumplen normas, pueden hacer sus ejercicios de respiración, van a mejorar, ¿no? Personas que se alinean de repente a lo que se les dice, personas con alta moral, con una alta, o sea, que suelen ser bastante parametradas, bastante perseverantes, van a entrar mucho más rápido, de una forma más sencilla en la parte de la meditación, ¿no? Y ahora, en cuanto a lo de las aparatos electrónicos, bueno, definitivamente sí afecta porque una parte son los aparatos electrónicos tal cual que alteran la calidad del sueño, ¿no? El utilizar el celular hasta tan tarde, la tablet, la laptop, altera la calidad del sueño, ¿no? No hace que hay una hormona que es la melatonina, que se tiene que secretar en la noche en pico, no se secreta porque uno está pues encendido utilizándola. El utilizarla todo el día también, ¿no? Desgasta nuestra vista, pero también son demasiados estímulos. Pero lo otro lamentable del aparato electrónico y tal cual y es el uso de las redes, ¿no? Y el mal uso de las redes, ¿no? O sea, hay redes muy tóxicas, lamentablemente, ¿no? Redes que se han convertido en lugares en donde la gente se insulta, despliega toda su agresividad y
Obviamente, lo que siempre tenemos que ver es que el contenido de las palabras en salud mental es muy importante. A una persona yo le puedo decir un improperio y no le puede importar, pero a otra persona le puede malograr el día. Y no lo sé en relación a la exposición en las redes, porque la exposición en las redes pues es a nivel estratosférico, ¿no? Entonces, el acceso a través de los aparatos electrónicos y todo, lleva a que, bueno, estos aparatos electrónicos en lugar de haber sido lo suficientemente bien usados, pues terminan siendo mal usados, ¿no? Y lo otro que sí me gustaría apuntar dentro de los aparatos electrónicos, aprovechando la pregunta, es que contrario a lo que todo el mundo creería, ¿no? Que el Internet, las redes sociales han ayudado a la soledad. Se ha visto todo lo contrario, ¿no? Se ha visto que hace que las personas se ensimisman más en sus mundos, en sus micromundos de las redes, y hay más soledad, ¿no? Y la soledad es un criterio mayor para depresión y posteriormente para suicidio. Entonces, justamente en este mundo de las redes resulta tan paradójico que estando todos tan interconectados, haya gente tan sola, y es que a través de las redes no se da un vínculo, ¿no? Un vínculo Claro, es que es el que efímero. pues uno, exacto, ¿no? Es un vínculo que es falso, no es un vínculo que es cáscara, pero que no es un vínculo entrañable, ¿no? Que es el que uno sí hace en una relación interpersonal de trabajo, social, amical, de pareja, familiar, pero no a través de repente de la parte con los aparatos electrónicos, ¿no? Sobre todo, Nayeli, me imagino que debes haber recibido niños y adolescentes en consulta. Los niños y adolescentes, bueno, en verdad los seres humanos llegamos a este mundo siendo de forma innata seres sociales, que vamos por un aprendizaje social, como decía Bandura, aprendiendo y experimentando todo tipo, ¿no? De situaciones y de elementos que nos sirven para todo el resto de nuestra vida. Entonces, los niños y adolescentes, que son seres que con mayor razón necesitan este contacto físico, este contacto que además te lleva al contacto emocional, a la satisfacción y a toda esta contemplación donde tú te sientes satisfecho como persona, así seas menor, pues se ha perdido por este tema de la pandemia y desafortunadamente pues llevan ahora y en algún momento seguramente vamos a ver preguntas de esta índole a que antes no se hablaba sobre el quebrajamiento de la salud mental en niños y adolescentes y ahora lo vemos como el pan de cada día en los consultorios psiquiátricos y psicológicos, ¿verdad, Nayeli? Sí, la verdad es que hace poco justo revisé un artículo que decía, ¿no? ¿Y qué va a pasar después de la pandemia con los niños, ¿no? Porque ¿qué va a suceder? O sea, ¿qué va a suceder ahora de cara a justo el gobierno que está diciendo esta reinserción nuevamente los niños, ¿no? Claro, y muchas hay que ver, ¿no? Y eso no es mi discusión, pero lo que sí es la parte de la socialización. O sea, son 2 años que los niños no han socializado absolutamente nada, ¿no? Con sus compañeros en el. Entonces, son 2 años. Son 2 años para jovencitos. Yo tengo muchos jovencitos que se han graduado en virtual, quinto de secundaria, y ahora están haciendo primer año de cachimbos en virtual universidad. Entonces van a llegar a segundo año, no ser sin haberse despedido adecuadamente del colegio y tampoco conociendo la universidad. Entonces es un escenario muy estresante, muy ansiogénico, ¿no? Muy generador de ansiedad. Y pues sí, o sea, es por ello que vemos cada vez más niños y cada vez más pequeñitos, ¿no? La depresión infantil está descrita en realidad a partir de los 5 años, y yo he tenido lamentablemente pacientitos así, muy pequeñitos y que de verdad tienen síntomas, o sea, son síntomas que cumplen con criterio, ¿no? Y que lamentablemente, claro, allí siempre optamos en los niños primero la parte psicoterapéutica, primero la familia, primero papá y mamá, ¿no? Pero si de allí no, pues sí se tiene que ver la alternativa farmacológica, ¿no? Y es bastante doloroso, ¿no? Ver que tengan que estar expuestos a esta situación. Obviamente no porque les vaya a hacer daño, sino porque vemos que pues están llegando a un mundo muy duro, ¿no? En el que pierden la felicidad de la niñez antes de tiempo. Sí, pues, y no amerita eso, no tenemos por qué ver a niños tan perjudicados. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta de Patti. ¿Qué secuelas mentales deja el COVID? Muy poca gente lo sabe, Nayeli. Claro, miren, en realidad el COVID pues no es una enfermedad pulmonar, ¿no? Es una enfermedad sistémica, ¿no? Y enfermedad psiquiátrica también, lamentablemente, ¿no? El COVID tiene una estructura, como todos hemos visto, ¿no? Esta imagen del COVID, ¿no? Que va
por todo sitio. Y bueno, en estas estructuras, los receptores del COVID da la coincidencia, la mala fortuna que son serotoninérgicos, ¿no? O sea, se comen las de nuestro cuerpo. Y la serotonina, pues es el neurotransmisor de la felicidad y de la tranquilidad, ¿no? Entonces, el COVID ya de por sí nos genera una pérdida de esa sustancia, ¿no? Si es una pérdida mayor, porque se ha dado un largo tiempo, por la estancia hospitalaria, por el manejo, no sé, con oxígeno, por la situación de repente en UCI, es mucho peor, ¿no? Entonces ahora, secuelas tal cual, secuelas neuropsiquiátricas, digamos, ya para el lado más neurológico, se ha visto bastante alteraciones en la memoria, se ha visto bastante, esta famosa niebla post-COVID, ¿no? Que se dice que las personas se olvidan mucho de las cosas, se olvidan de la parte de la memoria de trabajo, la memoria de procedimientos, hacer las cosas, lo fino, ¿no? Lo motor fino, inclusive lo motor grueso se va perdiendo. Entonces, por esa parte, digamos, la alteración de la memoria. La parte psiquiátrica tal cual, sobre todo lo que más se ha visto es ansiedad, ¿no? Trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico y trastorno de estrés postraumático. Hay bastante trastorno de estrés postraumático, ¿no? El trastorno de estrés postraumático es un tipo de trastorno ya no de ansiedad, sino de los trastornos de estrés, que a raíz de un hecho difícil aparecen síntomas, ¿no? De ansiedad, de angustia, pero también de depresión. Todo lo que más vienen son los recuerdos, ¿no? El trastorno de estrés postraumático apareció el nombre con justamente cuando en los secuelados, digamos, posguerra de Vietnam, ¿no? Entonces siempre se ha visto el trastorno de estrés postraumático solo posguerra, posterremotos, posviolencia, ¿no? Violencia muy fuerte. Pero el COVID es tan agobiante, es esta enfermedad, estos 14 días en el mejor de los casos son sumamente estresantes, que generan pues mucha intranquilidad y generan lamentablemente estos recuerdos, ¿no? Ahora, yo por ejemplo he tenido casos de pacientes en UCI, ¿no? Y que recuerdan, o sea, están sedados obviamente, pero sí recuerdan el sonidito de la máquina, ¿no? Cuando han tenido el despertar y los han extubado, ¿no? Recuerdan y les viene esa sensación y les viene como si lo estuvieran viviendo nuevamente, ¿no? Eso es pues definitivamente un estrés postraumático, ¿no? ¿Qué sucede, nos dice Fernando, cuando las citas en psiquiatría son cada 2 meses y no hay monitoreo respectivo de los efectos de las pastillas? Se prosigue consumiendo la farmacología correspondiente, así el individuo se sienta peor, o se deja por decisión propia del individuo. Escribo esto porque en la mayoría de centros de salud mental comunitaria sucede esto, Nayeli. Sí, lamentablemente es cierto, ¿no? O sea, eso sí, qué bien que se apunte porque sí es algo importante, ¿no? O sea, 2 a 3 meses en un control de psiquiatría puede ser, sí, pero cuando ya se tiene al paciente estable, ¿no? O sea, tener una primera atención, ¿qué dice digamos, no la normativa, ¿no? Pero sí que dice la parte clínica, ¿no? Nuestra parte clínica, lo ideal es que yo tengo una primera atención, si inicio algo farmacológico que puede ser un antidepresivo, un ansiolítico, por lo menos debe haber un control a las 3 semanas máximo, y luego de allí ya el siguiente podría estar al mes o 2 meses y ya de allí de seguimiento porque ya va a estar con psicoterapia, ya va a estar más tranquilo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando, claro, hay una situación, los fármacos no caen bien? Retirarlo de momento, o sea, no es una opción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es, si no es un médico psiquiatra, pues un médico general, un médico de familia, un médico internista, puede dar por lo menos la parte farmacológica primaria, ¿no? O sea, me refiero a un antidepresivo, un ansiolítico, ¿no? Lo ideal si es que me cae mal, o sea, si es que tengo algún tipo, digamos, una molestia gástrica o me da inquietud y lo he empezado a dosis pequeñas, sí lo puedo retirar, pero debo tratar de cuanto antes buscar una cita, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues, no, uno no puede manejar adecuadamente la farmacología, ¿no? Ahora, sí es bien sabido que en pequeñas dosis al inicio sí puede generar un poco de inquietud, a veces un poco de intranquilidad, los usuales efectos adversos que podrían haber de cualquier medicación, ¿no? Si yo encuentro algún efecto adverso que no va, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, si usted no tenía dolor de cabeza y luego de tomar esa pastilla le da dolor de cabeza, es muy probable que sea esa pastilla.
Entonces sí tenemos que elaborar para bajar, ¿no? La otra parte, en los centros de salud mental comunitaria, sí, pues lo bueno es que sí hay un equipo, ¿no? Psiquiatra, psicólogo, ¿no? Entonces, se puede ir al psicólogo y comentarle, ¿para qué? Para que pueda dar la posibilidad de que se dé una atención adicional o una atención extra en psiquiatría. No se puede con eso, con enfermería, ¿no? Para que hagan el apoyo inicial, porque los centros de salud mental comunitaria en la ley sí tienen la posibilidad de una zona de triaje, ¿no? Una zona de triaje en la que sí puede entrar un psiquiatra. Obviamente yo sé que a veces pues las citas son bastante largas. Esto de la pandemia ha hecho que las citas en psiquiatría no solo sean más largas, sino que se vuelvan virtuales, ¿no? Y hay situaciones pues en las que uno no puede ajustarse a la virtualidad o no tiene el espacio adecuado para poder contar en virtualidad las cosas, entonces sí lo ha complicado mucho más, ¿no? Ujú. Vamos a ir a otro tema, que es la dependencia emocional, Nayeli. Lorena nos dice, ¿se trata solo con psicología o en algunos casos se necesita de la psiquiatría? Cada vez está más en boga, las relaciones en la pandemia se han, mm, se han vuelto un poco críticas por la convivencia excesiva, ¿no? Por la burbuja esta familiar. Entonces, teniendo en cuenta que las relaciones algunas se han quebrado o se han complicado, ¿cómo queda la dependencia emocional? ¿Solamente lo tratamos con psicología o hay casos que se necesita la psiquiatría? Claro, mire, la dependencia emocional es un tema muy interesante porque en realidad la dependencia emocional es una arista de lo que es el trastorno de personalidad dependiente, ¿no? O sea, dentro del trastorno, y el trastorno de personalidad es una patología, cualquier trastorno de personalidad en la que sufre y hace sufrir a los demás, ¿no? Entonces, yo soy, por ejemplo, antisocial, soy psicópata, ¿no? Sufro porque de todas maneras no logro conseguir lo que en medida yo sí quisiera, pero sobre todo hago sufrir a los demás porque no me importan los sentimientos de los demás ni las demás personas. En todos los trastornos de personalidad. Lo distinto es que a veces hay rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad los tenemos absolutamente todos y esos no son patológicos, pero si están en demasía en alguna situación, sí pueden volverse patológicos y allí entra la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque la dependencia emocional está dentro de lo que es el gran constructo de la dependencia de la personalidad, ¿no? Cuando hablamos nosotros de dependencia emocional, claro, hablamos de esta situación en la que necesito sentir la protección de alguien en relación a mis emociones, sentimientos, sentir, y generalmente es la pareja, ¿no? Y generalmente hay un apego ya patológico a la pareja, ¿no? Pero en realidad, si vamos explorando un poco más, podemos encontrar que a veces la persona no solo es con la pareja, porque antes fue con papá, o antes fue con mamá, o antes fue con un amigo, o y en el colegio era con una profesora, y en algún momento fue con una mejor amiga, y en algún momento fue con el jefe del trabajo. ¿Por qué? Porque el constructo de la dependencia lo que necesita es la aprobación. En realidad el problema es que yo necesito de la aprobación de los demás para sentirme que estoy en lo correcto. Si no tengo la aprobación de los demás, siento que no estoy en lo correcto. Eso trasladado a la pareja se convierte en dependencia emocional. Entonces, bajo ese concepto, ¿no? Si el psicólogo, inicialmente siempre debe ser visto por la parte de psicología, ¿no? Pero si de ahí el psicólogo detecta, ¿no? Viendo las diferentes pruebas que hay de los trastornos de personalidad que los psicólogos clínicos generalmente suelen aplicar, o la entrevista clínica, que es la que más datos nos puede dar, ¿no? Comienzan a detectar que no, que hay otros patrones de dependencia y que están siendo disfuncionales y que realmente sí están generando mucho sufrimiento o está muy entrampado en la terapia con esta situación y este círculo de dependencia emocional, ahí sí requiere la parte de psiquiatría, ¿no? Claro. Inicialmente siempre es bueno que lo encontremos pues en la parte de psicología, ¿no? Ujú. Rasgos como, por ejemplo, o conductas tan visibles como poca capacidad de los controles de impulso, intolerancia a la frustración, irritabilidad, depresión, todos estos son efectos colaterales de la dependencia emocional, como bien dices, Nayeli, están muy marcadas y en niveles ya mayores, ¿no? Ahí sí podemos hablar ya de una asistencia del médico psiquiatra, ¿no? Cuando esto ya pierde la adaptabilidad de su desenvolvimiento, de su entorno, está más obsesionada por la pareja o la persona, porque hemos visto, probablemente también te ha pasado a ti, dependencia emocional no solamente con la pareja, ¿no? Sino con miembros de familia, hijos, ¿no? Bueno,
Me dicen acá, ¿cómo ayudar a una persona que está mucho en los juegos? Juega todo el día luego de llegar del trabajo. Está diagnosticado con esquizofrenia y no quiere tomar su medicamento. Él tiene 22 años y fue detectado a los 18. Ya, claro. Mire, generalmente, o sea, el entrampamiento de los juegos, ¿no? La famosa ludopatía, ¿no? Sí, si ya es todos los días, ¿no? Es un patrón que es continuo y que ya está afectando la posibilidad de socializar en la casa, o de repente inclusive alterar los hábitos de comida, de sueño, definitivamente sí tiene que ser tratado, ¿no? Tiene que ser tratado de una forma, o sea, adecuada, ¿no? Ahora, si hay ya un previo diagnóstico, ¿no? De un trastorno mental crónico como es la esquizofrenia, ¿no? Y ya tiene más o menos 4 años de no tomar el tratamiento, muy probable que ya esté habiendo un deterioro. Lamentablemente la esquizofrenia eh, genera un deterioro cognitivo, se genera un deterioro en la mente, en la memoria, ¿no? Entonces las personas antes de llamarle esquizofrenia, al inicio, a los inicios de psiquiatría no se llamaba esquizofrenia, sino se llamaba demencia precoz, porque lo que vieron los primeros psiquiatras eran jóvenes que de pronto a los 30 o 40 se demenciaban. Entonces, por eso le llamaron demencia precoz. Pasan los años y bueno, ya se ve que es todo un constructo de síntomas, alucinaciones, etcétera, y ya se da la esquizofrenia, ¿no? Si hay 4 años de no tratamiento, definitivamente tiene que haber un deterioro. Como hay un deterioro, muy probable de repente se siente que está perdiendo la funcionalidad en algunas cosas en las que sí podía hacer. ¿Y en qué sí se puede refugiar? En algo que es bastante mecánico, juegos. Además, muy probable que de repente por allí podrían haber algunos síntomas de ansiedad, porque recordemos que, o sea, esquizofrenia, si bien es cierto, pueden haber alucinaciones, de repente pensamientos fijos, irracionales o pensamientos incoherentes, también pueden haber esquizofrenias muy controladas en las que solo hay síntomas como de ansiedad, de cosas bien, que me pueden perseguir, que me pueden hacer daño. Y eso genera mucha ansiedad, ¿no? Y hace que la persona se aísle y la mejor forma de aislarse es con los juegos, ¿no? Entonces, allí sí lo ideal es intervenir a los dos niveles, ¿no? Pero el primer nivel en el que hay que intervenir es la parte de la medicación de su enfermedad primaria, ¿no? Ver bien de la enfermedad primaria y si pues a veces cuando no hay una posibilidad de, o sea, de tomarle la medicación, bueno, se tiene que ir trabajando y ahí entra mucho la labor también del psicólogo clínico, ¿no? Que entra por la parte de ver cómo ha perdido la funcionalidad, ¿no? O sea, sentar a la persona y decirle, no, si es un joven, no estás trabajando o trabajas a las justas, no estás estudiando, no te vemos, no disfrutas de la vida, entonces algo está pasando aquí, ¿no? Es importante que lo abordemos, ¿no? Es importante, ¿no? De todas maneras, le demos la posibilidad o te demos la posibilidad de estar mejor, ¿no? Pero definitivamente se tiene que tratar la enfermedad de fondo. Acá hay varias preguntas que las voy a resumir en una sola porque son importantes tomar en cuenta. Nayeli, fíjate bien el micrófono porque se está, cuando se mueve parece que Ya lo veo, raspa. perfecto, ahora Ya. sí ella. Las enfermedades mentales, ¿se heredan? ¿Se nace con esto o se van desarrollando y se van adquiriendo en el tiempo? Es una pregunta que me la han marcado de muchas formas en este encuentro. Ya. Mire, dentro de lo que es el trípode de la salud mental, tenemos pues genética, familia y persona, ¿no? Y persona, experiencias de vida, ¿no? La genética, puede haber una genética, sí, un grado de heredabilidad, ¿no? La ansiedad es altamente heredable, la bipolaridad es altamente heredable, el déficit de atención es altamente heredable, pero es solo una partecita, es solo una tercera parte. Teniendo esa tercera parte solo genética, no se desarrolla un trastorno mental. La otra parte es la familia, el soporte familiar. Cuán importante es el soporte familiar. Si no hay un soporte familiar, soporte social, ¿no? Y allí lo importante de todo este cambio de la ley acerca de la ley de salud mental comunitaria, ¿no? Porque justamente se ha visto que el mejor modelo, definitivamente el mejor modelo, es en la comunidad, ¿no? Claro, tiene ahorita sus falencias todavía que se tienen que ir viendo y todo, sí, pero
dentro de lo que es la salud mental comunitaria, el manejo, el soporte social, el que el paciente tenga a la mano a su psiquiatra, psicólogo, asistente social, enfermera, técnico, va a ayudar muchísimo, sobre todo para los trastornos mentales graves, ¿no? Y la otra parte son las experiencias de vida, ¿no? Y definitivamente allí sí las experiencias de vida alteran bastante la tranquilidad, ¿no? O la tranquilidad o digamos, la horizontalidad de nuestras vidas, ¿no? Entonces allí sí, las experiencias de vida, si se unen con algo de genética o una familia que no era un buen soporte y hay experiencias de vida terribles, allí se da la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿solo genética? No. ¿Solo experiencias de vida? Tampoco. Definitivamente hay experiencias de vida que sí son mucho más severas, ¿no? Hay un estudio que es justo el de los eventos adversos de la niñez, los ECAs, ¿no? Que hay eventos en nuestra vida que si suceden en la niñez, lamentablemente marcan nuestra salud mental y sí la deterioran y van a dar daños de adulto. ¿Cuáles son? Pérdida de progenitores, de uno o de ambos, cambio de lugar, bullying, acoso escolar, violencia física, sexual, psicológica, situaciones de desamparo, situaciones de negligencia y enfermedades graves, o del niño o del entorno familiar, ¿no? Cuanto más eventos adversos de la niñez tenemos, es peor la posibilidad, o es mayor, mejor dicho, la posibilidad de desarrollar una enfermedad o un trastorno mental. Ujú. Y hay muchas conductas paralelamente, además, a una enfermedad mental puntual, que las vas realizando, me refiero a los niños y adolescentes, por imitación. Entonces, de repente el niño no tiene ninguna sintomatología pues, específica a llamar la atención u observable, pero como aprenden por imitación y se desarrollan a partir de esas conductas aprendidas, pues lamentablemente tenemos un mal pronóstico, ¿no? Sí. Acá nos pregunta Yanko, ¿cómo ha afectado la pandemia y el COVID a las personas narcisistas? ¿O es indiferente una cosa con lo otro? ¿Es cierto que el narcisismo no tiene cura? Bueno, un poco esto estaba Ya. asociado a la pregunta anterior, ¿no? Claro, miren, el trastorno de personalidad narcisista está dentro del grupo B, ¿no? De los trastornos de personalidad y generalmente son trastornos de personalidad que caen bastante en lo que es depresión, ¿no? Porque el narcisista vive en relación a la posibilidad de ser el centro de los demás, ¿no? Considera que está por encima de los demás, pero es lo que siempre se dice el narcisismo, la comparación que se hace con el narcisista es un hermoso castillo por fuera, ¿no? Pero por dentro está en ruinas. Y esa es la auto del narcisista, ¿no? El narcisista puede decir que realmente es el más importante y se considera el más importante, pero porque quiere jalar ese refuerzo positivo de los demás, pero en el fondo su autoestima es muy pequeña, ¿no? Su autoestima se alimenta de los demás, ¿no? En el caso del COVID, el problema es que en el narcisista pues no ha tenido sus espacios sociales, ¿no? Entonces no tiene los espacios de refuerzo y ahí es donde se pueden dar pues algunos trastornos sobre todo de depresión, ¿no? El otro problema o sea, en el narcisista es que el narcisista cuando desarrolla conducta psicopática sí es muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso, porque allí, Agresivo. claro, es agresivo, es impulsivo, allí el psicópata cosifica a las personas, ¿no? Considera que las personas no son personas, son cosas y las puede utilizar a su antojo. Y si Son entes encima considera que, utilitarios, ¿no? O sea, las personas exacto, para él o ella les sirven. O sea, las exacto. relaciones, los afectos, o el vínculo, o el trabajo, o lo que haga es utilitario para él. Exacto, lamentablemente ese tipo de personalidad, trastorno de personalidad no crea vínculos, ¿no? No crea, ¿no? Y no son auténticos, ¿no? Si de repente aparece como Reales, algo, ¿no? claro, no son Claro, reales, reales. exacto. Pero que no Entonces, significa que no tenga, no es relación, sino pueda, este, tener una socializar, conversación, claro, socializar, ¿no? O claro, sea, eso sí lo puede ser y puede ser muy lindo además. exacto, en realidad dentro del psicópata, la pequeña vertiente que es el sociópata, ¿no? El sociópata se incluye muy bien en la sociedad, es más, cae muy bien, es bastante aceptado, tiene muchos amigos, pero él no los considera como amigos. Los demás sí creen que sí son sus amigos, ¿no? Hasta que, bueno, aparezca una situación y pues no,
y no actúe como amigo, ¿no? Y la otra parte, bueno, de la pregunta era si el narcisista se cura, ¿no? Y el narcisista sí se puede curar, mucho más que el psicópata, ¿no? Porque el narcisista sí sufre. Entonces, como sí siente ese sufrimiento de no sentir digamos, el refuerzo externo positivo, entonces sí busca ayuda, ¿no? Y busca ayuda porque se da cuenta, ¿no? Hace un tiempo, hace poco, tenía un paciente que me decía, es que yo, Nayeli, yo no soy el que lo deja, yo soy el que deja, ¿no? Yo soy el que dice no. Esa es una conducta narcisista, ¿no? Yo, yo estoy por encima de los demás y a mí no me puede pasar eso, ¿no? Entonces el narcisista, cuando por ejemplo una pareja le termina, pues sufre mucho. Cuando en un trabajo no lo aceptan, sufre mucho, ¿no? Porque siente que lo que en realidad él creía y lo que él quiere creer, en realidad no lo es, ¿no? Ujú. Ok. Nos dicen, el mes pasado tuve una crisis de ansiedad, falta de aire, sentía los latidos acelerados, sentía hormigueo en el lado derecho de mi cabeza. Mi mayor miedo es la muerte. Lloraba, no podía dormir, me recetaron clonazepam y escitalopram, pero al leer las contraindicaciones no las tomé porque me daba miedo crear adicción y si no contaba con el médico en caso me sucediera algo. Por el contrario, me puse a practicar yoga, me acerqué más a la religión, hoy estoy más tranquila, incluso puedo dormir. El año pasado me contagié de COVID y hoy me cuido al extremo. Al salir me da miedo ver tanta gente y que a veces nos podamos chocar. ¿Qué me recomendaría? ¿Acudir al psicólogo? Mire, si usted ya, o sea, en algún momento lo que ha tenido, lo que describe es un ataque de pánico, ¿no? Es un ataque de pánico y muy probable que de repente haya sido dentro del contexto quizás de un trastorno de pánico. Eso es importante hacer la diferencia porque el ataque de pánico viene secundario a un estímulo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, hay un terremoto, yo hago un ataque de pánico, ¿no? Pero si estoy viendo televisión y de pronto se me cierra el pecho, me falta el aire, tengo palpitaciones, eso ya está más dentro del trastorno de pánico. O sea, no tuve un evento estresor, pero igual me vino toda la crisis, ¿no? Entonces, lo que ha tenido es definitivamente una crisis o por lo menos un ataque de pánico, ¿no? Lo bueno, la medicación que se dio era la correcta, ¿no? Un antidepresivo y una medicación para tranquilizar, ¿no? Pero claro, el mayor miedo que siempre hay es el tema de la dependencia, ¿no? Nuevamente, cuando se da un antidepresivo junto con una benzodiazepina, no genera ningún tipo de dependencia, ¿no? Es lamentablemente, es un mito muy común que dicen, no, pero el psiquiatra no da de alta, ¿no? Pero yo entro a psiquiatría y nunca salió, ¿no? Pero en realidad sí se da de alta. El problema es que a veces no se maneja de forma adecuada la medicación tal cual, ¿no? Entonces se va manejando de una forma, se deja por allí, se deja de forma crónica y no, pues no, uno no puede tomar de forma crónica ni un antidepresivo, ni un ansiolítico, ninguna medicación tal cual, ¿no? Hay ciertas patologías en psiquiatría, pero no son la ansiedad, ¿no? Pero si ya usted ya pasó todo eso, qué bien, me alegra mucho porque se pudo pues refugiar, ¿no? En la parte del yoga, la meditación y que ayuda mucho definitivamente, ¿no? Y ya como bajó un poco, queda allí el tema de lo del miedo, ¿no? Del miedo, pero eso sí se puede desensibilizar poco a poco con psicología, ¿no? Si a pesar de la parte de la psicoterapia no hay una mejoría, vuelven de repente las situaciones de pánico, entonces sí sería adecuado recién optar por la parte de psiquiatría. ¿Mm? Para complementar esta respuesta, la mayoría de los problemas, mejor dicho, todos los problemas tienen su origen. No se sabe si realmente todos en la niñez, tal vez en la adolescencia, o fue una situación específica ya en la adultez. Pero sea donde fueren que se iniciaron estos problemas, cualquier tratamiento necesita psicológico, psiquiátrico, médico o cualquiera que sea de la salud, necesitan llegar al punto del origen, de identificar de dónde parte, porque no necesariamente, por ejemplo, con temas de miedo, son miedos propios. Muchos de los miedos son instaurados dentro de la crianza, del desarrollo, de lo que ves, de lo que escuchaste, y probablemente ni siquiera se acuerden, porque como fueron insertados dentro de la niñez, y bueno, pues uno tiene memoria hasta una cierta edad, ¿no? Luego ya no, lo que queda y resta es la memoria emocional.
Sin entrar en detalles, les recomendaría a esta persona que sí asista al psicólogo clínico, para que pueda hacer una exploración de todo lo sucedido y ver cuál es el problema principal, cuál es la situación, y rápidamente salir de eso para que esto no suceda de nuevo. Bien, 2 preguntas más y con eso vamos acabando nuestro encuentro. ¿El trastorno de personalidad dependiente siempre requiere medicación? ¿Cualquier trastorno de personalidad requiere medicación? Ah, ya. No, el trastorno de personalidad independiente no siempre requiere medicación, ¿no? Y ningún trastorno de personalidad en realidad siempre requiere medicación, ¿no? Definitivamente, cuando el trastorno de personalidad comienza a alterar la funcionalidad, comienza a generar mucho sufrimiento, genera sufrimiento en las personas que están a nuestro alrededor y es persistente, o sea, está la mayor parte del tiempo en más de una área de nuestra vida, o sea, en el trabajo y en la casa, en el trabajo y en la familia, en el trabajo y con la pareja, en el trabajo y con los amigos, ¿no? Más de un área, entonces allí sí es importante que se dé el tratamiento, ¿no? En el trastorno de personalidad dependiente no, generalmente en un primer momento a veces se da un poquito de medicación como para bajar la angustia, sobre todo cuando de repente la dependencia es muy ligada al tema de pareja, ¿no? Entonces allí sí se puede dar un poquito, pero de allí, ¿no? Más, básicamente el manejo de los trastornos de personalidad es netamente psicoterapia y debe ser así. Para bajar los estados de excitabilidad, los estados de alteración, para que pueda pensar más racionalmente y pueda conducirse de una manera más propia, ¿no? Bueno, nos dicen, Cris, que tiene una usuaria que es agresiva. ¿Eso lo tiene que manejar el psiquiatra o el psicólogo? Yeah. Habría que ver qué nivel de agresividad tiene también, ¿no? Claro, no generalmente, o sea, no todos los pacientes agresivos, no todos los pacientes que son agresivos van a requerir de un manejo de psiquiatría, ¿no? Un manejo psicofarmacológico, ¿no? Hay que ver, claro, qué nivel de agresividad y sobre todo qué detona la agresividad, ¿no? Todo el tiempo está agresiva. Bueno, entonces sí va a requerir medicación. Viene la agresividad cuando de repente siente que, no sé, transgreden sus derechos, entonces en realidad es una persona muy rígida, muy paramétrica, entonces bajando esto vamos a poder bajar la agresividad, ¿no? Viene la agresividad cuando tiene episodios, ¿no? Entonces de repente es bipolar, ¿no? Y por eso tiene episodios en los que hay agresividad y episodios en los que no hay. Entonces sí es importante ver, ¿no? Cuál es el tono de la agresividad, ¿no? Si es leve o si es mayor, cuánto afecta la vida, o sea, si está todo el tiempo o solo por momentos, y cuáles son los detonantes, ¿no? Si es algo que es persistente, que tiene muchos, detona por cualquier cosa, no permite que la persona entre a terapia, ni siquiera acepte la medicación, definitivamente sí necesita la parte de psiquiatría, ¿no? Y algo farmacológico. Ok, bueno, ahora sí tenemos la última pregunta. ¿Una persona puede tener ansiedad y depresión juntas y necesita necesariamente ir al psiquiatra? ¿Puede ser tratado por psicología? Me preocupa la medicina y la dependencia hacia la medicina, ¿no? Claro, sí se puede tener ansiedad y depresión juntas. Ahora, se puede tener como ansiedad y como depresión, ¿no? O sea, ansiedad, trastorno, ansiedad generalizada, múltiples preocupaciones en todo momento y en todo lugar, y como depresión, ¿no? O sea, estados de tristeza, desánimo, desgano persistentes por más de 2 semanas, ¿no? Pero también se puede tener lo que es el famoso mixto ansioso-depresivo, ¿no? Que tiene mitad de ansiedad y mitad de depresión. No es una ansiedad mayor que llega a ansiedad generalizada, tampoco es una depresión que llega a una depresión mucho mayor, pero sí pueden haber momentos de mitad y mitad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Lo importante es que se tiene que abordar ambas cosas, ¿no? Ahora, necesariamente se tiene que ir por psiquiatría. Si hay ya depresión clínica y ansiedad, sí, allí sí se tiene que ir por psiquiatría para manejar la sintomatología. No tiene por qué haber dependencia, nuevamente. No tiene por qué haber dependencia porque, porque la dependencia farmacológica solo se da nuevamente cuando hay un mal uso de la medicación. Los antidepresivos no generan dependencia. Los ansiolíticos, no, o sea, los tranquilizantes mayores, medicación que se puede usar para tranquilizar o para dormir,
pueden generar habituación, pero cuando se usan a demanda. O sea, yo hoy día tomo tanto, mañana tomo, hoy día tomo como uno, mañana tomo como dos, pasado tomo uno, mañana no tomo nada. Entonces, allí es donde sí puede generar habituación, no dependencia. No está probada la dependencia farmacológica. Yo siempre les digo a mis pacientes, el hecho que yo necesite la medicación es diferente, no hay dependencia. Un diabético necesita de su insulina, no decimos que es dependiente de la insulina. Un paciente con depresión necesita su antidepresivo. Todo el tiempo no, hasta que se regule y de allí mejorará ya. Nuevamente su cerebro volverá a producir todas las sustancias que necesita producir. Entonces no hay que tenerle el temor a la dependencia siempre y cuando sea manejado de forma adecuada por la parte de psiquiatría y por la parte de psicología. Ujú. Muy bien, Nayeli, muchas gracias por las respuestas tan puntuales, tan concretas y tan fáciles de poder comprender. Esto nos lleva a concluir que cuando hay la necesidad de asistir al médico psiquiatra, primero desmitifiquemos que el psiquiatra simplemente lo único que hace es prescribir y no preocuparse por el caso en sí. Los psiquiatras y los psicólogos clínicos trabajamos de la mano de manera multidisciplinaria. Y eso es una bendición realmente para los casos, porque cuando los profesionales trabajan de la mano y los casos son tomados de una forma fortalecida, como lo ha explicado todo este momento Nayeli, pues el paciente va a estar bien, va a ser funcional, va a ser adaptativo al sistema en el que se desenvuelve. Y ojo, no solamente es importante ver las características, el comportamiento, lo que siente, cómo se conduce el paciente. También es muy importante que tengamos en cuenta el sistema en el que se desenvuelve, porque muchas veces el paciente no quiere ni sentirse así, ni quiere realizar esas conductas, ni quiere estar en esa posición tan, a veces deplorable, y no quiero ser fuerte en la palabra, pero así es. Muchas veces vemos cuando hacemos la exploración del sistema, que en verdad el sistema es el que no está conduciéndose bien, ¿no? Entonces, el sistema me refiero al área donde él se desenvuelve, de repente la familia, de repente el trabajo, de repente, bueno, el entorno, ¿no? Entonces, es importante que se tome en cuenta eso. Y las múltiples investigaciones, ustedes lo pueden ver en el internet y en la web, que nos dice que la medicina psiquiátrica no conduce a la adicción. Lo que conduce a esta mala ingesta es justamente la forma en que el paciente desafortunadamente toma la medicina por estas sensaciones, por estas emociones de querer aminorar todo lo que siente rápidamente, pero todo tiene su proceso, todo tiene su inicio y todo tiene su final, o en todo caso, la disminución de la dosificación de la medicina. Te agradecemos inconmensurablemente, Nayeli, por participar desde ya. Te comprometo para que esto, hemos tenido un montón de preguntas, no he podido hacerte todas las que han quedado en el tintero, pero estoy segura que antes de finalizar el año, que ya falta muy poco, vamos a tenerte otra vez, Nayeli, comprometidísima para otro encuentro tan productivo como este. Muchas gracias, Rocío. Realmente gracias a todos los participantes. Me alegra mucho, me dan sentimientos encontrados. Me alegra mucho que hayan tantas dudas acerca de la salud mental y tanto deseo de aprender, pero me da un sentimiento encontrado, Rocío, porque definitivamente, pues sí, nos queda mucho trabajo a los psicólogos y los psiquiatras en psicoeducar, sobre todo, porque es importante, ¿no? Y lamentablemente a veces después es toda la coyuntura y todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo solo quiero brevemente, nuevamente agradecerles, ¿no? Y terminar con lo que dijo Rocío, ¿no? Desmitifiquemos la parte de psiquiatría, ¿no? Sé que es atemorizante, sé que de repente da temor porque no estamos acostumbrados a recibir medicación para el ánimo, pero eso es parte del estigma, el estigma que lo cargamos hace mucho tiempo, ¿no? El psiquiatra no tiene que ser el profesional que viene, te da un par de medicamentos y como por allí, que lamentablemente sí lo comentaron y lamentablemente pues sí es cierto, ¿no? En 3 o 4 meses te va a ver y ya, y allí y seguimos allí más o menos. El psiquiatra, el psicólogo deben ser el equipo de salud mental que ayuda
a pasar ese mal momento, pero es una enfermedad. Es una enfermedad que tenemos que tratarla como cualquier otra enfermedad. Así como vamos al gastroenterólogo, al cardiólogo, también podemos ir al psiquiatra, también podemos ir al psicólogo y no sentirnos mal. No tiene nada que ver con la fortaleza, no tiene nada que ver con que uno se sobrepone mejor a las cosas y es resiliente. Todos tenemos una tolerancia y la tolerancia a veces llega a su tope, como en estos casos que nos han tocado vivir. Entonces sí es importante que nos demos el permiso de sentir, que seamos compasivos con nosotros mismos y también digamos que también tengo que cuidar mi salud mental, también necesito que alguien me escuche, necesito a alguien que no sea mi familia y que no me vea afectivamente y que me escuche. Y ahí está el psicólogo, ahí está el psiquiatra, y bueno, poco a poco esperemos que pues en nuestro país se puedan crear mejores redes de salud mental para cuidar la salud mental de todos los peruanos, que ha estado bastante venida a menos, no solo por la pandemia, sino por todo lo que nos está tocando vivir, ¿no? Nuevamente te agradezco muchísimo, Rocío, les agradezco mucho a todos los participantes y bueno, encantada, más que encantada de poder asistir a todas las participaciones en las que quieran que puedan, que esté. De todas maneras, hace ya un buen rato que he estado presentando la lámina de tu contacto. Por favor, los que deseen llamar a Nayeli Lazo, a la doctora Nayeli Lazo para cualquier consulta, ahí tienen el número. Y bueno, también para todos los que quieran ubicarnos a las especialistas en psicoterapia, de nutrición y yoga, también tienen nuestros contactos, acá lo estoy presentando, y desde Armonía, Psicología y Bienestar Integral, concluimos este evento y esperamos verlos nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.